Mi hija no vino a verme cuando el hospital la llamó para informarle de mi infarto. En lugar de eso, su prometido publicó una foto con una leyenda cruel. Finalmente, un día sin el rey del drama. Enfurecido, hice una llamada telefónica y vendí lo que ellos creían que era suyo. ¿Quién es el dramático ahora? Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El pitido no cesaba. Ese pulso mecánico y constante me arrastró de vuelta desde un lugar oscuro y sin peso. Sentía los párpados como papel de lija contra mis ojos mientras los obligaba a abrirse. Azulejos blancos en el techo, el olor a desinfectante mezclado con algo metálico. Un hospital. Señor Ferrer, por fin ha despertado. Una mujer con uniforme sanitario se inclinó sobre mí. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta pulcra. Sonrisa profesional, pero sus ojos contenían una calidez genuina. En su placa de identificación se leía: Teresa Gómez, enfermera. ¿Qué ha pasado? Mi voz salió como un graznido. Tenía algo en el brazo. Una vía intravenosa que serpenteaba hasta una bolsa de líquido transparente. ¿Dónde estoy? En el hospital comunitario. ¿Sufrió usted un infarto en el trabajo esta tarde? Teresa comprobó algo en el monitor junto a mi cama. Sus dedos danzaban sobre botones que no podía ver. Los paramédicos lo trajeron sobre el mediodía. Ha estado inconsciente unas 2 horas. Infarto. Las palabras cayeron como agua fría. Intenté incorporarme, pero la mano suave de Teresa me empujó de nuevo hacia abajo. Tranquilo. Necesita descansar. Acercó una silla al lado de la cama. Llamamos a su hija, que figura como su contacto de emergencia. Menos mal. Valeria estaría aquí pronto, probablemente caminando de un lado a otro por el pasillo, con ese ceño fruncido de preocupación que ponía cada vez que yo estornudaba. Insistiría en quedarse a pasar la noche, durmiendo en esa silla incómoda que los hospitales fingen que es adecuada para los familiares. Dijo que estaba ocupada y que no podía venir. El pitido del monitor pareció saltarse un latido. ¿Qué? La compostura profesional de Teresa vaciló por un instante. Le explicamos la situación, pero dijo que tenía otros compromisos hoy. Eso es imposible. El pecho se me oprimió, y no por el infarto. Ella no trabaja los jueves. Hoy es su día libre. Lo dedica a limpiar la casa, a lavar la ropa. Los ojos de la enfermera se suavizaron con esa clase de piedad que había visto dirigida a otras personas. Nunca a mí. Lo siento, señor Ferrer. A veces los familiares reaccionan de forma diferente ante las emergencias médicas. El shock afecta a la gente de diversas maneras. Shock. Claro. Tenía que ser eso. Valeria probablemente estaba en casa ahora mismo. Demasiado asustada para conducir con seguridad. Siempre le habían puesto nerviosos los hospitales. Desde que su madre murió en uno hacía 3 años. Quizá estaba llamando a Adrián, pidiéndole que la trajera. Quizá simplemente tenía miedo. ¿Podría? Gesticulé débilmente hacia la mesita de noche. ¿Podría darme mi teléfono? Teresa dudó. Luego lo sacó del cajón. Solo por unos minutos. De verdad que debería descansar. El teléfono pesaba más de lo habitual en mis manos. O quizá mis manos estaban más débiles. La pantalla mostraba 17 llamadas perdidas del trabajo. 4 de mi amigo Sergio, pero nada de Valeria. Ni siquiera un mensaje de texto preguntando si estaba bien. El número al que llamamos era el actual, ¿verdad? Preguntó Teresa, preparándose para irse. ¿El que figura como su contacto de emergencia? Sí. Me quedé mirando la foto de contacto de Valeria, en la que salía riendo en la última Navidad, con el suéter rojo que le había comprado. Ese es su número, sin duda. Teresa se detuvo en la puerta. Volveré a ver cómo está en 1 hora. Intente descansar un poco, señor Ferrer. Su cuerpo necesita tiempo para sanar. La puerta se cerró con un suave clic, dejándome solo con el pitido constante de las máquinas y una creciente sensación de vacío que no tenía nada que ver con mi corazón dañado. Miré el teléfono de nuevo, con el pulgar suspendido sobre el nombre de Valeria. Siempre respondía al segundo tono. Siempre. Quizá el hospital había llamado al número equivocado. Quizá había algún error en su sistema. Tal vez. Pulsé el botón de llamar. Mi dedo tembló ligeramente al tocar el nombre de Valeria en la pantalla.
La vía intravenosa tiró de mi brazo cuando cambié de posición. Un agudo recordatorio de dónde estaba y por qué. Un tono, 2 tonos. Ella siempre contestaba a estas alturas, normalmente con su alegre «Hola, papá», que podía alegrarme hasta el peor de mis días. 3, 4, 5 tonos. La llamada saltó al buzón de voz. Su voz, grabada hacía meses, sonaba distante. «Has llamado a Valeria. Deja un mensaje y te devolveré la llamada». «Valeria, soy papá». Mi voz era más firme de lo que me sentía. «Estoy en el hospital, en el comunitario, habitación 247. Los médicos dicen que he sufrido un infarto. Por favor, llámame en cuanto recibas esto». Colgué e inmediatamente volví a marcar. Mismo resultado. Buzón de voz. Esta vez no dejé mensaje. En su lugar, abrí los mensajes de texto, con los dedos torpes sobre la pantalla. La vía intravenosa lo hacía todo incómodo y el pecho me dolía con cada movimiento. «He tenido un infarto. En el hospital. Por favor, llama». Enviado. Apareció la pequeña marca de confirmación, indicando la entrega. Me quedé mirándola, esperando los 3 puntos que indicarían que estaba escribiendo una respuesta. Nada. Quizá tenía el teléfono en silencio. El jueves era día de limpieza. Siempre decía que la aspiradora hacía demasiado ruido para oír nada. Podría estar arriba, con los auriculares puestos, fregando el baño mientras escuchaba esos podcasts de crímenes que tanto le gustaban. Vería los mensajes más tarde, probablemente en 1 o 2 horas. Y entonces entraría en pánico y vendría corriendo. Pero Valeria nunca ponía el teléfono en silencio durante el día. «¿Y si hay una emergencia con tu papá?», me había dicho apenas el mes pasado, cuando le sugerí que se tomara un descanso de las constantes notificaciones. Escribí otro mensaje. «Por favor, responde. Estoy asustado». La palabra asustado parecía pequeña y patética en la pantalla, pero era sincera. La envié de todos modos. Los minutos pasaban lentamente. Comprobé el estado del mensaje. Entregado, pero no leído. ¿Cómo era posible? Valeria miraba su teléfono constantemente. Adrián siempre se quejaba de ello. Decía que era adicta a las redes sociales y que no podía soltar el aparato ni 5 minutos. El pecho se me oprimió de nuevo y el pitido del monitor se aceleró. Me obligué a respirar lentamente, como me había enseñado el cardiólogo hacía años durante mi primer susto. Solo ansiedad. Perfectamente normal después de un infarto. Me desplacé por mis contactos, buscando a alguien más a quien llamar. Sergio vendría, pero probablemente estaba mostrando una propiedad. Mi vecina Isabel estaría aquí en 10 minutos si se lo pidiera, pero primero querría saber por qué mi propia hija no estaba aquí. Quizá podría llamar directamente a Adrián. Él podría saber dónde estaba Valeria. Podría tener una explicación mejor. Pero algo me detuvo. Si Valeria no respondía a mis llamadas, tenía que haber una razón. Y preguntarle a su marido por su paradero me parecía cruzar una especie de línea invisible. Abrí la red social en su lugar. Valeria publicaba todo allí. Lo que desayunaba. Fotos de su gato. Quejas sobre el tiempo. Si estuviera lidiando con alguna crisis que le impidiera contestar al teléfono, probablemente lo habría publicado. Su última publicación era del martes. Una foto de lasaña casera, con la leyenda, probando una nueva receta. 37 me gusta, incluido uno mío. Nada desde entonces. Ni publicaciones sobre emergencias, ni actualizaciones de estado sobre estar ocupada o tener problemas con el teléfono. Su perfil tenía el mismo aspecto de siempre, excepto por el notorio silencio de los últimos 2 días. Hice clic en el perfil de Adrián, algo que rara vez hacía. Sus publicaciones solían ser memes sarcásticos o quejas sobre clientes, pero quizá había compartido algo que explicara por qué Valeria no podía venir al hospital. Su publicación más reciente era de hacía 2 horas. La marca de tiempo en la publicación de Adrián hizo que se me helara la sangre. 1:47 de la tarde, exactamente la hora en que me habían llevado de urgencia al hospital, cuando los paramédicos me estaban subiendo a la ambulancia, mientras mis compañeros de trabajo observaban desde el aparcamiento de la oficina. La foto mostraba 2 copas de cóctel en lo que parecía la encimera de su cocina. Bebidas elegantes con pequeñas sombrillas.
del tipo que Valeria pedía cuando salíamos por su cumpleaños. Los cubitos de hielo capturaban la luz de la tarde que entraba por la ventana. La leyenda decía: finalmente, un día sin el rey del drama. Me quedé mirando la pantalla hasta que se me aguanaron los ojos. La leí de nuevo. Hice una captura de pantalla con los dedos temblorosos, aunque no estaba seguro de por qué. El rey del drama. Estaban hablando de mí. Tenía que ser. ¿De quién más podrían estar hablando? Valeria nunca había mencionado a ninguna otra persona dramática en sus vidas. Sus amigas eran todas madres de los suburbios que se quejaban de los distritos escolares y compartían recetas. La marca de tiempo no mentiría. Publicado a la 1:47 de la tarde. Cuando me estaban subiendo a una ambulancia, cuando mi corazón se había detenido literalmente durante 37 segundos, según el paramédico que había informado al equipo de urgencias. Mientras yo me moría, mi hija y mi yerno estaban preparando cócteles y celebrando mi ausencia. Me desplacé hacia abajo para ver a quién le había gustado la publicación. Vecinos a los que había ayudado con el jardín. Amigos de la Universidad de Valeria que siempre habían sido amables conmigo en las reuniones familiares. Gente que me conocía, que sabía que yo era el padre de Valeria, y se estaban riendo con esta broma sobre el rey del drama. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de mí de esta manera? ¿Cuántas conversaciones habían tenido lugar a mis espaldas, pintándome como una carga que tenían que tolerar? El teléfono resbaló en mi palma sudorosa. Lo atrapé antes de que cayera. Pero ahora me ardía el pecho. Un tipo de dolor diferente al del infarto. Este era más profundo, extendiéndose por mis costillas como ácido. El hospital había llamado a Valeria. Le había dicho que había sufrido un infarto, que estaba inconsciente, que su padre podría morir. Y ella había dicho que estaba ocupada, porque no estaba ocupada, estaba libre. Libre para preparar cócteles y publicar bromas sobre haberse librado del rey del drama. Mis manos encontraron la captura de pantalla que había tomado. Hice zoom en esos emojis de risa. Cada uno se sentía como una bofetada. Valeria me había enseñado a usar los emojis. Pasó 20 minutos el año pasado mostrándome cuáles significaban qué. La cara que llora de risa significa que algo es muy, muy gracioso, papá. Muy, muy gracioso. Mi infarto era muy, muy gracioso. Pensé en todas las veces que los había ayudado. El pago inicial de su casa, $15,000 de mis ahorros para la jubilación, las reparaciones del coche que pagué cuando el trabajo de Adrián como autónomo se agotó el invierno pasado, las compras semanales del supermercado cuando a Valeria le dolía la espalda, las innumerables veces que había dejado todo cuando llamaban. Papá, ¿puedes cuidar al gato mientras estamos fuera de la ciudad? Papá, nuestro fregadero tiene una fuga. ¿Puedes arreglarlo? Papá, nos falta dinero para la factura de la luz este mes. Y lo había hecho todo con gusto, porque eso es lo que hacen los padres. Eso es lo que significa la familia. Pero, al parecer, para ellos, yo solo era un rey del drama, alguien cuya emergencia médica era un inconveniente, alguien cuya experiencia cercana a la muerte era un motivo para celebrar. Las copas de cóctel en la foto parecían caras, probablemente compradas con el dinero que les presté para el supermercado el mes pasado. Me quedé mirando la publicación hasta que las palabras se volvieron borrosas, hasta que el sol de la tarde que entraba por la ventana de mi hospital se sintió frío como el invierno. El rey del drama. Finalmente, un día sin el rey del drama. El monitor junto a mi cama registró el aumento de mi ritmo cardíaco, pero apenas oí sus pitidos de advertencia. Todo lo que podía oír era el eco de las palabras que nunca se suponía que debía ver. La verdad que nunca se suponía que debía saber. No iban a venir. Ninguno de los dos. Y por primera vez en mis 68 años, estaba completa y absolutamente solo. El rey del drama. Las palabras resonaban en mi cráneo como un diagnóstico del que no podía librarme. Dejé el teléfono sobre la mesita de noche de la cama del hospital, observando cómo mi mano temblaba por algo más que la medicación. El tubo de la vía intravenosa se balanceaba con cada movimiento, un recordatorio de plástico de lo frágil que se había vuelto todo. ¿Cuándo fue la última vez que Valeria llamó solo para ver cómo estaba? No por dinero, no por alguna crisis que requiriera mi atención inmediata o mi billetera, solo para preguntar cómo me iba. No podía recordarlo.
El pitido del monitor parecía más fuerte ahora, coincidiendo con el ritmo de los recuerdos que había sido demasiado ingenuo para conectar. Hacía 6 meses. La voz de Valeria por teléfono, ahogada por las lágrimas. Papá, estamos atrasados con el alquiler. El propietario dice que tenemos 3 días o nos echa. Sé que es mucho pedir, pero eres la única familia que nos queda. $1,500. Había conducido hasta el banco esa misma tarde. 4 meses después, otra llamada. Crisis diferente, misma desesperación. Adrián consiguió este proyecto increíble, pero el cliente no pagará hasta que esté terminado. Ni siquiera podemos permitirnos comprar comida. ¿Podrías ayudarnos, solo hasta que llegue el dinero? $800 para alimentos que parecieron durar exactamente lo mismo que los alimentos de cualquier otro mes. Sentía la garganta seca. Alcancé el vaso de agua junto a la cama, notando cómo el plástico se sentía extraño contra mis labios. Todo en este lugar era extraño, estéril, diseñado para emergencias, como las emergencias que traían a mi hija a mi puerta con una frecuencia cada vez mayor. ¿Lo entiendes, verdad, papá? Mamá siempre decía que la familia es lo primero. Esa fue de hace 2 meses. Valeria había estado de pie en mi cocina, con los ojos enrojecidos, una mano apoyada en la encimera donde Elena solía extender la masa para tartas. Con mamá fuera, solo nos tenemos a nosotros. Ella querría que nos ayudaras. Usando la memoria de Elena como una tarjeta de crédito, les di $1,200 esa vez, diciéndome a mí mismo que era lo que Elena habría querido. La llamada más reciente volvió con una claridad dolorosa. El martes pasado, hace solo 6 días. Es temporal, papá, lo prometo. Una vez que el negocio de Adrián despegue de verdad, te devolveremos todo. Sabes que somos de fiar. De fiar, claro. En 3 años de ayuda temporal, había visto exactamente $0 devueltos. Pero cada mes traía nuevas crisis temporales, nuevas razones por las que esta vez era diferente. Esta vez era la última vez. Presioné la base de mi palma contra mi frente. La vía intravenosa tiró ligeramente, enviando un recordatorio por mi brazo. ¿Cuántas veces había puesto excusas por ellos? ¿Cuántas señales de alerta había pintado de verde con mi propia necesidad desesperada de creer que mi hija todavía necesitaba a su padre para algo más que su cuenta bancaria? La puerta se abrió y Teresa entró, mirando su reloj. «¿Cómo estamos, señor Ferrer?» «Bien», dije automáticamente. Solo pensando, se movió para revisar los monitores, su presencia de alguna manera reconfortante y distante. Cuidado profesional de una extraña, mientras mi propia familia celebraba mi crisis médica con cócteles y bromas crueles. «Su hija llamó a la recepción principal hace 1 hora», dijo Teresa tomando notas en su tableta. Preguntó por el horario de visitas. Mi ritmo cardíaco se disparó, y el monitor me traicionó con su pitido acelerado. «¿Qué le dijo usted?» «Que estaba descansando pero estable». Parecía aliviada. Teresa me miró con esos ojos amables que habían entregado demasiadas malas noticias a demasiadas familias. «Probablemente vendrá de visita mañana, cuando interpretaría el papel de la hija preocupada, haría todas las preguntas correctas, tal vez incluso traería flores. Las mismas flores que probablemente terminaría pagando yo de una forma u otra». Pensé en esa lata de café en mi cocina, donde guardaba dinero en efectivo para emergencias. ¿Habría cogido algo de eso también? La llave de repuesto que le di era para emergencias. Le había dicho, emergencias médicas, desastres domésticos, momentos en los que realmente necesitara a su padre, no para ir de compras mientras yo luchaba por mi vida. La comprensión me golpeó como un segundo infarto. Necesitaba ir a casa. Necesitaba ver qué más se había llevado. ¿Qué otras violaciones habían ocurrido mientras yo yacía inconsciente? Porque, si se había sentido lo suficientemente cómoda como para celebrar mi hospitalización, ¿qué se habría sentido lo suficientemente cómoda como para robar? Teresa terminó sus revisiones y se dirigió a la puerta. «Intente descansar, señor Ferrer. Mañana será un día ajetreado con el papeleo del alta. Hogar». Esperé hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego alcancé el cajón donde habían puesto mi cartera y mis llaves. El taxi me dejó en la acera justo antes de las 10 de la mañana siguiente. Mi casa se veía exactamente igual desde fuera.
las mismas contraventanas azules descoloridas, el mismo buzón ligeramente inclinado hacia la izquierda, la misma grieta en el camino de entrada que llevaba meses queriendo arreglar. Pero algo se sentía diferente en el momento en que giré la llave en la cerradura. El aire del interior tenía un ligero rastro de un perfume que no era el mío. El perfume de Valeria, esa colonia cara que no podía permitirse pero que de alguna manera siempre llevaba. Dejé mis llaves en la mesa del recibidor, el mismo lugar que había usado durante 23 años. Y escuché. La casa se sentía vacía ahora, pero no había estado vacía ayer. Alguien había estado aquí, moviéndose por mi espacio, tocando mis cosas. La sala de estar parecía normal a primera vista, el mismo sillón de cuero gastado donde veía las noticias de la tarde, la misma pila de revistas de ingeniería en la mesa de centro. Pero la colección de monedas antiguas que guardaba detrás de los libros de historia había desaparecido. 3 generaciones de monedas raras, incluyendo una moneda antigua que mi abuelo me había dado cuando tenía 12 años. Sentí las piernas inestables. No sabía si por el infarto o por el descubrimiento. Me dirigí a la cocina apoyándome en la pared. La lata de café estaba en su estante habitual, pero 3 pulgadas a la izquierda de donde siempre la colocaba. Abrí la tapa con los dedos temblorosos. Faltaban $200 de los 400 que guardaba para emergencias. Se había llevado exactamente la mitad, probablemente pensando que no me daría cuenta, o tal vez no le importaba si me daba cuenta. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la posición de la lata, luego otra del espacio vacío detrás de los libros. Evidencia, el instinto de un ingeniero de documentar los problemas antes de resolverlos. La puerta del estudio estaba ligeramente entreabierta. Nunca la dejaba entreabierta. La abrí y fui directo a mi escritorio, donde guardaba los papeles importantes en el cajón inferior. El cajón no estaba completamente cerrado. Otro detalle que nunca habría pasado por alto en circunstancias normales. Dentro, mis archivos habían sido revueltos con la eficiencia casual de alguien que sabía exactamente dónde buscar. Certificados de nacimiento, pólizas de seguro, estados de cuenta de inversiones. Todo estaba allí, pero alterado, examinado, evaluado. Había estado buscando algo. La pregunta era si lo había encontrado. El reloj de mi padre había desaparecido de la cómoda de mi dormitorio, el que había llevado todos los días durante 40 años, el que se quitó de la muñeca y puso en mi palma el día antes de morir. Cuida de esto, hijo, y cuida de tu madre. Me senté pesadamente en la cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. El reloj no era particularmente valioso para nadie más, tal vez $300 en una casa de empeños, pero para mí no tenía precio, era irreemplazable, y Valeria lo sabía. Recorrí la casa de nuevo, más despacio esta vez, catalogando lo que había pasado por alto. Cosas pequeñas, en su mayoría, un abrecartas de plata del cajón desastre de la cocina, la pluma estilográfica buena de mi escritorio. El joyero de Elena había sido revisado. Aunque la mayoría del contenido seguía allí, Valeria se había llevado solo lo que sería fácil de vender sin hacer preguntas. Había sido metódica, casi profesional. Esto no era un arrebato desesperado por dinero rápido. Esto fue planeado, calculado. Había tenido tiempo para pensar qué llevarse, qué se echaría en falta de inmediato y qué podría pasar desapercibido durante semanas. Mientras yo luchaba por mi vida, conectado a máquinas en una habitación estéril, mi propia hija había estado en mi casa, evaluando mis posesiones como un ladrón. No, como un tasador, como alguien que se prepara para una venta de bienes. El pensamiento me golpeó con una claridad enfermiza. No solo me había estado robando, se había estado preparando, aprendiendo lo que poseía, lo que valía, cómo acceder a ello. Ya no se trataba de ayuda financiera temporal, se trataba de soluciones permanentes a sus problemas de dinero. Volví a la cocina y abrí la lata de nuevo. La mitad del dinero de emergencia se había ido, pero no todo. Estaba siendo cuidadosa, marcando su propio ritmo, probando cuánto podía tomar sin levantar sospechas. Pero ahora, yo sospechaba. Era más que una sospecha. Cogí las llaves del coche del gancho junto a la puerta del garaje. Hora de tener una conversación con mi hija.
Hora de ver qué tan bien podía mentirme a la cara cuando no sabía que yo ya había descubierto la verdad. El viaje a la calle donde vivía tomaría 20 minutos. 20 minutos para decidir qué tipo de padre quería ser cuando llegara allí. La casa alquilada de Valeria parecía más destartalada de lo que recordaba. El jardín delantero necesitaba ser cortado, y los escalones del porche se hundían ligeramente bajo su propio peso. Mi propia casa, la que había trabajado 30 años para pagar, podría albergar toda esta propiedad en su patio trasero. Y sin embargo, de alguna manera, todavía necesitaban mi dinero para sobrevivir. Aparqué en la acera y me senté un momento. El motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. A través de la ventana delantera pude ver movimiento. Valeria pasaba caminando con lo que parecía un vestido bonito. No la ropa de alguien que había pasado el día anterior en crisis por la emergencia médica de su padre. La puerta principal se abrió antes de que yo llegara. Papá. El rostro de Valeria se transformó en una máscara de preocupación tan perfectamente elaborada que me habría engañado ayer. Dios mío, ¿cómo te sientes? Siento mucho no haber podido ir al hospital de inmediato. ¿Por qué no podías contestar al teléfono? Llamé varias veces. Ella se hizo a un lado para dejarme entrar. Su mano revoloteando hacia su pecho en un gesto que había visto 1000 veces cuando la pillaban en mentiras infantiles. Se lo dije a la enfermera. Mi teléfono se rompió ayer por la mañana. Se me cayó directamente en el fregadero de la cocina, si puedes creerlo. La sala de estar era estrecha, pero limpia, amueblada con piezas que claramente habían visto días mejores. Los materiales de diseño de Adrián estaban esparcidos por una pequeña mesa en la esquina, pero él no se veía por ninguna parte. ¿Cuándo exactamente se rompió tu teléfono? Permanecí de pie cerca de la puerta, notando cómo no me ofrecía asiento ni me preguntaba si quería un cafecito. Sobre las 10, creo. Estaba lavando los platos, tan torpe como siempre. Se rió, pero sonó forzado. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy estresada por ti, papá. ¿Así que sabías que estaba en el hospital pero no podías venir por un teléfono roto? Bueno, no exactamente. Valeria se movió hacia la ventana, ajustando las cortinas innecesariamente. La enfermera llamó a nuestro teléfono fijo. ¿Sabías que todavía teníamos uno? Lo había olvidado por completo, pero para entonces dijo que estabas estable y descansando. Pensé que preferirías que me ocupara de las cosas prácticas aquí, en lugar de estar sentada en una habitación de hospital preocupándome. Observé su rostro mientras hablaba, notando el ligero rubor en sus mejillas, la forma en que sus ojos no se encontraban del todo con los míos. ¿Desde cuándo te ocupas de las cosas prácticas en lugar de preocuparte? La última vez que tuve dolores en el pecho, querías llamar a una ambulancia por acidez estomacal. Eso fue diferente, dijo rápidamente. Ya sabes cómo a veces dramatizas las situaciones, papá. Estoy aprendiendo a evaluar las cosas de manera más racional. ¿Dramatizar? Ahí estaba esa palabra de nuevo. La misma que Adrián había usado en su publicación de celebración. La palabra que claramente habían discutido, planeado usar si se les preguntaba sobre su ausencia durante mi crisis. ¿Dónde está Adrián?, pregunté. En una entrevista de trabajo en el centro. Finalmente recibió una llamada de esa firma de diseño que te mencioné. Se acercó a la encimera de la cocina, donde pude ver un teléfono nuevo todavía en su embalaje. El recibo al lado tenía fecha de esta mañana a las 9:15. Interesante. Su teléfono supuestamente se había roto a las 10 de la mañana de ayer, pero solo lo había reemplazado esta mañana, convenientemente después de que el drama del hospital hubiera pasado. Papá, ¿estás bien? Te ves pálido. Valeria se acercó con lo que parecía ser una preocupación genuina, pero en las últimas 24 horas había aprendido a cuestionar todas sus expresiones. Solo cansado. Una operación de corazón te deja agotado. Por supuesto que sí. Me tocó el brazo brevemente. El gesto se sintió escenificado, más que afectuoso. Probablemente deberías ir a casa y descansar en lugar de conducir por ahí preocupándote por los demás. Los demás. Como si tuviera la costumbre de visitar a la gente después de eventos médicos importantes. Como si no fuera la primera vez que la veía desde el hospital. La primera vez que se había molestado en mirarme desde que casi muero. Quería asegurarme de que no estuvieras demasiado preocupada. Dije con cuidado. Sé cómo te afectan las emergencias familiares.
Te lo agradezco, papá. De verdad. Pero ya sabes cómo soy con los hospitales. Desde mamá, dejó la frase en el aire, dejando que la implicación flotara entre nosotros, usando la muerte de Elena como un escudo, al igual que la había usado para justificar tomar mi dinero. Claro, dije. Bueno, probablemente debería irme. Dejarte seguir con tu día. El alivio parpadeó en su rostro, rápidamente oculto pero inconfundible. Quería que me fuera. Probablemente había estado mirando la hora desde que llegué, calculando cuánto tiempo necesitaba para mantener esta actuación. Llámame si necesitas algo, dijo, acompañándome a la puerta con lo que parecía una prisa innecesaria. Y papá, intenta no preocuparte tanto. Sabes cómo el estrés afecta a tu corazón. Me detuve en el escalón de su porche, mirándola enmarcada en la puerta. Ayer, habría visto a una hija amorosa preocupada por la salud de su padre. Hoy, vi algo completamente diferente. Intentaré mantener el drama al mínimo, dije. Su sonrisa vaciló por un momento. ¿Qué? Nada. Solo algo que alguien dijo. Me di la vuelta hacia mi coche, sintiendo sus ojos en mi espalda, hasta que oí la puerta principal cerrarse con un clic suave y final. Mientras me alejaba, la vi por el espejo retrovisor, ya sacando su nuevo teléfono, probablemente enviando un mensaje de texto a Adrián de que el viejo se había tragado su historia, que la crisis había pasado. Pero la crisis no había hecho más que empezar. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo me daba otro momento para repasar la actuación de Valeria. Entré en mi garaje y me quedé allí varios minutos, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, observando las sombras de la tarde extenderse por mi césped. Todavía me dolía el pecho, si por el infarto o por algo más profundo, ya no podía decirlo. Salir del coche requirió más esfuerzo del que debería. La medicación me hacía sentir desconectado de mi propio cuerpo, como si estuviera operando maquinaria pesada que no entendía del todo. Tropecé con mis llaves, la memoria muscular guiándome hacia la puerta principal. Arturo. La voz de Isabel Garza llegó desde la estrecha franja de césped entre nuestras entradas. Se apresuraba a venir desde su jardín delantero, donde claramente había estado esperando mi regreso. A sus 50 años, Isabel tenía el tipo de energía inquieta que la convertía en el servicio de noticias no oficial del vecindario. Gracias a Dios que estás bien. Cuando me enteré de lo del hospital, estaba muy preocupada. ¿Te enteraste de eso? Me volví para mirarla, notando el brillo ansioso en sus ojos que siempre aparecía cuando tenía información para compartir. Bueno, tu Valeria ha estado contándole a todo el mundo sobre tu infarto. La expresión de Isabel cambió ligeramente, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. Parecía, bueno, no tan preocupada como esperaría que estuviera una hija. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Qué ha estado diciendo exactamente? Ay, cariño, probablemente no debería repetir chismes del vecindario. Pero miró a su alrededor como si buscara espías. Luego se inclinó más cerca. Ella y ese marido suyo han estado hablando de cómo tu corazón está fallando, de que probablemente no te queda mucho tiempo. Las llaves se clavaron en mi palma, donde las estaba agarrando con demasiada fuerza. Dijeron eso, no con esas palabras, pero la implicación era clara. Y Arturo, la voz de Isabel bajó a lo que probablemente pensó que era un susurro. Incluso han estado discutiendo qué harán con esta hermosa casa cuando la hereden, planeando cambios, hablando de venderla por el valor del terreno. Pensé que era terriblemente prematuro, pero Adrián dijo algo sobre tu corazón delicado, convirtiéndolo en una cuestión de cuándo, no de si. El mundo pareció inclinarse ligeramente. Extendí la mano y agarré el marco de la puerta del coche, estabilizándome contra algo más que la debilidad física. ¿Cuándo escuchaste esto? Justo ayer por la mañana, de hecho. Estaba recogiendo mi correo cuando pasaron caminando, dando su paseo habitual por el vecindario. Ya sabes cómo les gusta mirar las casas más bonitas. Estaban discutiendo los metros cuadrados y los valores de las propiedades, como si ya estuvieran midiendo para los muebles. Ayer por la mañana, mientras yo estaba inconsciente en una cama de hospital, luchando por mi vida,
Mi hija y mi yerno habían estado dando paseos de inventario por mi vecindario, planeando la venta de mis bienes. Espero no haberte molestado, continuó Isabel, reconociendo claramente que algo andaba mal con mi expresión. Solo pensé que era un momento extraño, ¿sabes? La mayoría de los hijos se centrarían en la recuperación de sus padres. No. Bueno, en otras cosas. No. Te agradezco que me lo hayas dicho. Las palabras parecían salir de la boca de otra persona. Probablemente debería entrar y descansar. Por supuesto. Te ves agotado, pobrecito. Avísame si necesitas algo. Comestibles, transporte a las citas, cualquier cosa. Me dio una palmadita en el brazo con genuina amabilidad, completamente inconsciente de que acababa de asestar el golpe final a lo que quedaba de mi relación con mi hija. Logré despedirme con la mano y caminar hacia mi puerta principal sin tropezar. Detrás de mí, oí los pasos de Isabel regresando a su propio jardín, probablemente ya componiendo la historia que le contaría a su próxima víctima sobre lo pálido y conmocionado que se veía Arturo Ferrer cuando compartió las noticias del vecindario. La llave giró fácilmente en la cerradura. Pero todo más allá de esa simple acción se sentía imposiblemente complejo. Entré en mi casa, la casa que Valeria y Adrián ya habían parcelado en sus mentes. La casa que habían discutido vender antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío, y cerré la puerta detrás de mí. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, estaba verdaderamente solo con la imagen completa de la traición de mi hija. Y por primera vez en mis 68 años, entendí exactamente lo que había que hacer. A las 8 de esa noche, me había movido por mi casa como un fantasma rondando su propia vida. El sándwich a medio comer en la encimera de mi cocina se había puesto rancio, pero no podía sentir ningún interés por la comida. Cada habitación contenía evidencia de los sacrificios que había hecho, el amor que había dado, la confianza que había sido sistemáticamente explotada y traicionada. El retrato de Elena sonreía desde la repisa de la chimenea, la misma expresión gentil que me había consolado durante 3 años de viudez. ¿Qué pensaría ella de nuestra hija ahora? ¿Qué diría sobre la mujer en la que Valeria se había convertido? O quizás, siempre había sido bajo la superficie. Recordé las palabras de Elena el día de la boda de Valeria. Es hermosa, ¿verdad? Pero Arturo, prométeme que tendrás cuidado. A veces me preocupa que vea la amabilidad como debilidad, la generosidad como estupidez. Me había reído de eso entonces. Elena solo estaba siendo protectora, tal vez un poco celosa de compartir a nuestra hija con Adrián. Pero Elena había visto algo que yo había pasado por alto, alguna frialdad fundamental que yo había justificado como independencia, fortaleza, pensamiento moderno, la matrícula de la universidad que pagué, cuando mi cuenta de jubilación sufrió su mayor golpe, los gastos de la boda cuando Elena ya estaba enferma y las facturas médicas se acumulaban, el flujo interminable de emergencias que requerían una intervención financiera inmediata. Cada vez, Valeria lo había hecho parecer como si yo fuera el héroe, el salvador, el padre insustituible que siempre respondía. Pero yo no era insustituible en absoluto, solo era útil. Un cajero automático andante con una vena sentimental y un corazón débil. Acercándome a la ventana, miré hacia la calle donde vivía Valeria. Aunque no podía ver su casa alquilada desde aquí, probablemente estaba allí ahora mismo, tal vez hablando por teléfono con Adrián, discutiendo lo sospechoso que había parecido durante nuestra conversación. ¿Estaban preocupados de que hubiera descubierto algo? ¿O asumieron que seguía siendo el mismo tonto ingenuo que había estado financiando sus vidas durante años? El chisme del vecindario que Isabel había compartido se repetía en mi mente. Planeando cambios en mi casa, discutiendo los valores de las propiedades, llamando a mi corazón un corazón delicado, y debatiendo cuándo, no si, finalmente se detendría por completo. No solo estaban esperando que muriera, estaban contando con ello, planeándolo, dependiendo de ello para resolver sus problemas financieros permanentemente. Fui a mi estudio y saqué el archivador donde guardaba los documentos importantes, la escritura de la casa, las pólizas de seguro, los estados de cuenta de inversiones, todos los papeles que representaban una vida de trabajo, ahorro y planificación cuidadosa, todos los activos que Valeria asumía que fluirían hacia ella como una herencia inevitable. Pero la herencia requería la muerte,
Y a pesar de lo que mi hija y mi yerno pudieran haber esperado, yo aún no estaba muerto. Sentado de nuevo en mi sillón de cuero, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era dolor físico esta vez, sino algo más duro y frío, instalándose donde antes vivían la confianza y el amor. Si Valeria podía ser práctica sobre mi muerte, yo podía ser práctico sobre mi vida. Ella me había enseñado las reglas de este nuevo juego que estábamos jugando. El dinero era más importante que el amor. La planificación era más importante que el duelo. El interés propio superaba la lealtad familiar cada vez. Bien, aprendía rápido, especialmente cuando la lección involucraba problemas de ingeniería. Y esto era, en última instancia, un problema de ingeniería. Cómo redistribuir los recursos de una manera que lograra el resultado deseado. El resultado deseado era la justicia. Los recursos eran todo por lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo lo que Valeria asumía que sería suyo para heredar. Afuera, la noche había caído por completo. La casa se sentía diferente ahora, menos como un hogar y más como una herramienta. La herramienta más valiosa en mi arsenal para enseñarle a mi hija que algunas suposiciones tienen un precio. Saqué mi libreta de direcciones, del tipo anticuado con entradas escritas a mano y números de teléfono borrosos. La información de Sergio Burton estaba justo donde la había escrito. Hacía 15 años, completa con sus números de casa y oficina. Mañana por la mañana, haría una llamada que lo cambiaría todo. Esta noche, dormiría mejor de lo que lo había hecho en años, sabiendo que, por una vez en esta relación, yo sería quien estableciera los términos. Valeria quería planear mi funeral. En cambio, estaba a punto de asistir al entierro de su futuro financiero. El sábado por la mañana llegó con una claridad inesperada. Había dormido 7 horas seguidas, más de lo que había logrado desde que Elena murió, sin sueños de ansiedad, sin dolores en el pecho en mitad de la noche, solo el sueño profundo y reparador de un hombre que finalmente había dejado de luchar contra la verdad. El café sabía mejor que en días. Incluso el simple acto de untar mantequilla en una tostada se sentía intencionado en lugar de mecánico. Me movía a través de mi rutina matutina con la eficiencia enfocada de alguien que se prepara para una reunión importante. Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo. La tarjeta de visita de Sergio Burton estaba apoyada contra el azucarero, donde la había colocado la noche anterior. Llevaba casi una década intentando que vendiera esta casa, siempre con el mismo argumento. Demasiado espacio para una persona, demasiado mantenimiento, demasiado capital inmovilizado, cuando podría estar líquido y móvil. Siempre había dicho que no, por supuesto. Esta era la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde Valeria había dado sus primeros pasos, donde las mañanas de Navidad habían resonado con risas y papel de regalo. No se venden los recuerdos, pero los recuerdos no estaban pagando los cócteles de Valeria mientras yo luchaba por mi vida. Los recuerdos no estaban financiando sus paseos de compras por mi vecindario, calculando los valores de las propiedades. Los recuerdos no me estaban protegiendo de la codicia de mi propia hija. Exactamente a las 9 en punto. Marqué el número de casa de Sergio. Residencia Burton. Su voz era nítida, profesional incluso en sábado por la mañana. ¿Sergio? Soy Arturo Ferrer. Espero no llamar demasiado temprano. Arturo. La calidez en su voz fue inmediata y genuina. Nunca es demasiado temprano para un viejo amigo. ¿Cómo te sientes? Me enteré por ahí de tu estancia en el hospital. Me estoy recuperando bien, gracias. De hecho, en parte por eso te llamo. Respiré hondo para estabilizarme. ¿Recuerdas cómo me has estado diciendo que venda esta casa? Una pausa. Luego, desde hace unos 10 años. Sí. ¿Estás finalmente listo para entrar en razón y reducir tu espacio? Algo así. ¿Qué tan rápido podrías mover una venta si lo digo en serio? En este mercado, Arturo, podría tener a 3 familias pujando entre sí para el martes. Tu vecindario es oro ahora mismo. Jóvenes profesionales que se mudan del centro de la ciudad. Familias que quieren zonas establecidas con carácter. Su entusiasmo crecía con cada palabra. Pero, ¿estás seguro de esto? Es una decisión importante. Estoy seguro. Necesito efectivo, Sergio. ¿Qué tan rápido puedes conseguirlo? ¿Venta en efectivo? Bueno,
Eso depende del comprador, pero conozco inversores que podrían cerrar en una semana si la propiedad está limpia, lo cual la tuya lo está absolutamente. Te he visto mantener ese lugar como una pieza de museo durante décadas. Hizo una pausa, y casi pude oírlo cambiar a modo de negocios. ¿De qué tipo de plazo estamos hablando? Una semana, quizás menos, si es posible. Arturo, ¿cuál es la urgencia? Si no te importa que pregunte. Normalmente, cuando alguien quiere vender su casa familiar tan rápido, digamos que he tenido algunas revelaciones sobre las prioridades familiares últimamente. Quiero asegurarme de que mis activos vayan a donde hagan el mayor bien mientras todavía estoy vivo para verlo. Ah, el tono de Sergio sugería que entendía más de lo que yo decía. Bueno, no obtendrás ninguna objeción de mi parte sobre esa filosofía. Y, francamente, estás sentado en una mina de oro. 3 dormitorios, 2 baños. Ese hermoso suelo de madera original. El jardín maduro. En este mercado estamos hablando de dinero serio. ¿Cuán serio? Aproximadamente. $400,000, quizás $450,000 si conseguimos una guerra de ofertas. El terreno solo ya vale casi la mitad de eso. Los promotores están comprando propiedades en tu zona. $400,000, más que suficiente para desaparecer por completo, para empezar de nuevo en algún lugar donde a Valeria nunca se le ocurriría buscar. Más que suficiente para asegurar que sus planes de herencia se volvieran académicos en lugar de prácticos. ¿Cuándo podemos empezar? Pregunté. Puedo pasar esta tarde con el papeleo. Necesitaremos fotos, una evaluación profesional, tal vez algunas recomendaciones menores de decoración. Pero, Arturo, una vez que pongamos esto en el mercado, no hay vuelta atrás. El mercado se mueve rápido. Cuento con ello. De acuerdo, entonces. Esto es emocionante, amigo. Te va a encantar la libertad que conlleva deshacerse de toda esa responsabilidad. ¿A dónde estás pensando en mudarte? Miré alrededor de mi cocina, la ventana desde donde había visto a Elena cuidar su jardín, el rincón del desayuno donde Valeria solía comer cereales antes de ir a la escuela. En una semana, nada de eso sería mío. En una semana, la herencia de Valeria se evaporaría como la niebla de la mañana. Todavía no lo he decidido, dije, pero a un lugar lo suficientemente lejos como para empezar de nuevo. Perfecto. Te veo a las 2 en punto. Y Arturo, estás haciendo lo correcto. La vida es demasiado corta para estar atado a una propiedad cuando podrías estar ahí fuera viviéndola. Después de colgar, me senté perfectamente quieto durante varios minutos, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Valeria probablemente estaba planeando su día, quizás discutiendo con Adrián cuánto tiempo tendrían que esperar por su ganancia inesperada, quizás calculando los pagos mensuales de la deuda que habían acumulado en anticipación a mi muerte. Estaban a punto de aprender que la anticipación y la realidad eran dos cosas muy diferentes. A las 2 en punto mi casa saldría oficialmente al mercado. Para el próximo fin de semana, pertenecería a otra persona por completo. Y para entonces, yo me habría ido, no muerto, como mi hija había esperado, sino libre de una manera que no había sido desde que decidí por primera vez que ser un buen padre significaba ser un padre tonto. El teléfono sonó en mi mano, devolviéndome al presente. El nombre de Valeria apareció en la pantalla. Dejé que sonara. La semana que siguió a mi llamada a Sergio, se movió con la precisión de una máquina bien diseñada. El lunes trajo la firma de documentos en su oficina. El martes vio la primera visita. Y para el miércoles, teníamos compradores serios. Los Moreno, Javier y Laura, con su hija de 4 años, Sofía, se enamoraron de la casa en el momento en que cruzaron la puerta principal. Señor Ferrer, esta casa ha sido mantenida de manera tan hermosa, dijo Javier, pasando la mano por la moldura original de la sala de estar. Su esposa ya estaba en la cocina, abriendo armarios y admirando los azulejos antiguos que Elena había elegido hacía 20 años. Se nota que ha sido verdaderamente amada, agregó Laura, asomándose por la ventana al patio trasero donde Sofía ya estaba dando vueltas sobre el césped. Sofía tendría tanto espacio para jugar aquí. Sitio para un columpio. Tal vez un jardín. Observé a la niña a través de la ventana, recordando cuando Valeria tenía esa edad,
cuando jugaba en ese mismo patio con la misma alegría inocente. Antes de que el dinero se volviera más importante que el amor, antes de que la manipulación se convirtiera en su segunda naturaleza. El vecindario es perfecto para las familias. Les dije, buenas escuelas, calles tranquilas, vecinos que realmente se preocupan los unos por los otros. La inspección del jueves reveló problemas menores, una contraventana suelta, algunos burletes que necesitaban ser reemplazados. Nada que ralentizara el proceso. Para el viernes, estábamos sentados en la oficina del abogado de cierre, firmando papeles que transferirían la propiedad de mi hogar familiar a personas que lo merecían. Sergio manejó los detalles técnicos con su eficiencia habitual, pero lo pillé observándome con preocupación durante los momentos más emotivos. Cuando el abogado deslizó el cheque de caja sobre la mesa, $435,000, más de lo que jamás había imaginado que valía la casa, mi mano estaba firme al aceptarlo. Nunca he visto una venta moverse tan fluidamente, murmuró Sergio mientras recogíamos los papeles. ¿Estás absolutamente seguro de esta decisión? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La ceremonia de entrega de llaves tuvo lugar en el porche delantero, con Sofía bailando alrededor de las piernas de sus padres, mientras yo entregaba las llaves de la casa. Un gesto tan simple, metal cambiando de manos, pero representaba la transformación completa de mi vida. La cuidaremos maravillosamente, prometió Laura, aceptando las llaves con ambas manos como si fueran de cristal. Sé que lo haréis, dije, y lo decía en serio. Esta casa merece volver a oír las risas de los niños. Más tarde, después de que los Moreno se fueran para comenzar a planificar su mudanza, me quedé solo en la acera mirando la casa que ya no era mía. El sol del atardecer incidía en las ventanas de la manera correcta, haciéndolas brillar como un cálido ámbar. Elena entendería esta decisión. Siempre había dicho que las casas estaban hechas para vivir, no solo para existir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del hotel donde me había estado alojando. Habitación confirmada por otra semana mientras finaliza sus planes de reubicación. Perfecto. Para cuando Valeria descubriera lo que había sucedido, yo estaría muy lejos. Para cuando se diera cuenta de que su herencia se había evaporado, yo ya estaría construyendo una nueva vida, en algún lugar donde nunca se le ocurriría buscar. Me subí a mi coche, el mismo coche que había conducido al hospital hacía 8 días como un padre ingenuo que confiaba en el amor de su hija. El hombre que se alejaba de esa calle era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido que a veces la única forma de ganar el juego es cambiar las reglas por completo. En mi espejo retrovisor, vi el coche de los Moreno detenerse frente a su nuevo hogar, el rostro emocionado de Sofía pegado a la ventana. El futuro pertenecía a familias como la suya, honestas, esperanzadas, que se preocupaban genuinamente las unas por las otras. El pasado, con todas sus mentiras y manipulaciones y traiciones calculadas, pertenecía a otra persona ahora. El domingo por la mañana llegó con una claridad inusual, el tipo de cielo brillante que hace que todo parezca más nítido. Estaba terminando el café en mi habitación de hotel cuando sonó el teléfono. El nombre de Valeria en la pantalla me hizo sonreír por primera vez en más de una semana. Papá. Su voz era tensa, controlada, peligrosa. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Buenos días a ti también, cariño. ¿En qué puedo ayudarte? No juegues conmigo. Acabo de pasar por la casa. Hay extraños en nuestro jardín, papá. Extraños con camiones de mudanza y juguetes de niños. ¿Qué hiciste? La vendí. Ayer, de hecho. Una familia encantadora, los Moreno. La cuidarán mucho mejor que... ¿Vendiste nuestra casa? ¿Sin decírmelo? ¿Sin discutirlo con la familia? Su voz estaba subiendo hacia la histeria, cada palabra más afilada que la anterior. Mi casa, Valeria. Mi nombre estaba en la escritura. Y sí, la vendí. Por bastante más de lo que esperaba. Gracias al mercado. Encuéntrame allí. Ahora mismo. Vamos a arreglar esto. 20 minutos después, aparqué al otro lado de la calle de mi antiguo hogar y observé cómo se desarrollaba la escena. Valeria estaba en el césped delantero, gesticulando frenéticamente a Javier Moreno, mientras su esposa sostenía a Sofía protectoramente detrás de ella. Incluso desde la distancia,
Podía ver la confusión en sus rostros, la forma en que seguían mirando hacia su nueva casa, como si cuestionaran su propio derecho a estar allí. Crucé la calle con pasos medidos, mi ritmo cardíaco estable por primera vez en días. Valeria. Mi voz cortó su diatriba. Aléjate de esta buena gente. Se giró hacia mí, y vi algo que nunca antes había visto en el rostro de mi hija. Rabia pura y sin diluir, mezclada con un miedo genuino. Papá, diles que esto es un error. Diles que no eres competente para tomar estas decisiones. Diles. Señor Ferrer. Javier se adelantó, con el brazo alrededor de los hombros de su esposa. ¿Hay algún tipo de problema que debamos saber? Ningún problema en absoluto, dije con calma. Solo un desacuerdo familiar. Mi hija parece haber olvidado que los hijos no heredan propiedades hasta que sus padres están realmente muertos. El rostro de Valeria se puso blanco. No puedes hacernos esto. Teníamos planes. Contábamos con ¿mi muerte? Sí, me enteré de vuestros planes. Isabel mencionó cómo tú y Adrián estabais discutiendo mi cronograma con los vecinos. ¿Algo sobre mi corazón delicado y los valores de las propiedades? Abrió la boca, luego la cerró. El cálculo visible en sus ojos mientras intentaba encontrar un nuevo ángulo de ataque. Vamos a entrar, dijo Laura Moreno en voz baja a su marido. Sofía, vamos, cariño. Desaparecieron por la puerta principal que había sido mía ayer por la mañana, dejándonos a Valeria y a mí solos en la acera. No entiendes la presión bajo la que estamos, empezó, pero levanté la mano. Basta. Simplemente basta. Miré a esta mujer que compartía mi sangre, que una vez había sido mi mayor alegría, que había traicionado sistemáticamente cada amabilidad que le había mostrado. Vi la publicación de Adrián, Valeria. Mientras yo estaba en el hospital luchando por mi vida, él estaba celebrando un día sin el rey del drama. Le dijiste al hospital que estabas demasiado ocupada para venir, demasiado ocupada para ver a tu padre moribundo. Su boca se movió sin sonido por un momento. Estás tergiversando todo. ¿Estás siendo dramático? Sonreí y ella se estremeció. Esa parece ser tu palabra favorita para mí últimamente. Bueno, aquí tienes algo de drama para ti. Estoy vivo, estoy sano, y ya no voy a esperar tu cronograma de herencia. No puedes simplemente eliminarnos. Soy tu hija. Te eliminaste a ti misma en el momento en que decidiste que mi muerte era más valiosa que mi vida. Me di la vuelta hacia mi coche. Luego me detuve. Ay, Valeria, la próxima vez que planees el funeral de alguien, asegúrate de que esté realmente muerto primero. Se quedó allí, en la acera que ya no era suya, frente a la casa que nunca sería suya, pareciendo más pequeña e impotente de lo que la había visto jamás. No más manipulación. No más lágrimas de cocodrilo. No más chantaje emocional usando la memoria de su madre. Solo una mujer codiciosa que había apostado todo a la debilidad de su padre y había perdido. Me alejé sin mirar atrás, dejándola para que le explicara a Adrián cómo su infalible plan de herencia acababa de evaporarse bajo el sol de primavera. 3 meses después, estaba sentado en mi apartamento en una ciudad junto a un gran río, viendo el agua fluir por mi ventana, el café enfriándose en mis manos mientras consideraba los extraños giros que puede dar la vida. El lugar era más pequeño que mi antigua casa, pero infinitamente más pacífico, moderno, eficiente, mío por elección en lugar de por accidente de matrimonio y paternidad. El calendario en la encimera de mi cocina marcaba el 15 de junio, el 36º cumpleaños de Valeria. Había mantenido esta tradición durante 36 años, llamándola cada mañana de su cumpleaños, generalmente para organizar una cena o un intercambio de regalos. Este año se sentía diferente. Este año la llamada era para mantener los límites en lugar de expresar amor. Respondió al cuarto tono. Hola, papá. Su voz era cuidadosamente neutral, profesionalmente educada. Habíamos hablado 2 veces desde la venta de la casa. Una cuando intentó traer a Adrián para hacerme sentir culpable y que hiciera lo correcto, y otra cuando llamó llorando por sus problemas financieros. Ambas conversaciones habían sido breves. Feliz cumpleaños, Valeria. Gracias. ¿Cómo te las arreglas? Una pausa. Luego, estamos bien. No gracias a ti. Me alegra saber que te va bien. Lo decía en serio.
sorprendentemente. No te entretendré mucho. Sé que estás ocupada. ¿Papá? Empezó a decir algo. Luego pareció pensárselo mejor. ¿Eso es todo? Miré alrededor de mi apartamento. Los libros que estaba leyendo por placer en lugar de por necesidad. El equipo de pesca que había comprado para viajes de fin de semana al lago, la ausencia de fotos familiares que una vez habían abarrotado cada superficie. La paz se veía diferente de lo que esperaba, pero se sentía exactamente bien. Solo una cosa más, dije. Intenta no ser tan dramática, cariño. El silencio se extendió por la línea durante casi 10 segundos. Luego colgó sin despedirse. Dejé el teléfono y volví a mi café, que de alguna manera se había mantenido más caliente de lo esperado. A través de la ventana, una joven familia caminaba por el sendero junto al río, los padres empujando un cochecito, el hijo mayor corriendo delante con una cometa. Parecían felices de esa manera sin complicaciones que Valeria y yo nunca habíamos logrado del todo. El rey del drama ha abdicado, pensé, viendo la cometa atrapar el viento y volar más alto. Larga vida al rey tranquilo. Por primera vez en 68 años, estaba exactamente donde elegí estar, con exactamente las personas que elegí tener en mi vida. La herencia que Valeria había planeado se había ido, pero sin quererlo me había dado algo mucho más valioso. El conocimiento de que no necesitaba ser la víctima de nadie, ni siquiera de mi propia hija. Cogí el periódico y pasé al crucigrama, tarareando suavemente para mí mismo. Afuera, el río seguía fluyendo hacia lo que viniera después, llevándose todo lo que ya no servía para el viaje. A veces, la única forma de salvar una relación es terminarla. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es la oportunidad de tener éxito o fracasar por sus propios méritos. Y a veces, si tienes mucha suerte, descubres que la vida que pensabas que estaba terminando, en realidad, apenas comenzaba. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.